Hola. ¿Se han preguntado alguna vez qué es lo que se esconde debajo de una ciudad? No es solo un túnel, secretos que nadie se atrevió a revelar. Hoy les voy a hablar de una leyenda que los madrileños todavía se susurran unos a otros, de un hombre sin rostro. Madrid, con sus calles empedradas que crujen bajo los pasos, suena viva y vibrante a cualquier hora del día. Los bares iluminados por luces cálidas, llenos de voces y risas, esconden bajo su bullicio una ciudad completamente distinta, silenciosa, antigua y cargada de secretos. Bajo tierra, más allá del alcance del sol, se extiende un laberinto de túneles, raíles y sombras, donde la vida moderna convive con leyendas que pocos se atreven a mencionar en voz alta. Entre todas las estaciones del metro, hay una que los madrileños evitan nombrar después de cierta hora: Noviciado. No es por su arquitectura ni por su historia, al menos no la oficial, sino por algo mucho más oscuro. Pasada la medianoche, cuando el último tren se ha marchado y los pasillos se sumen en una penumbra inquietante, la estación parece respirar por sí sola. Es en ese momento cuando comienza el silencio, y con él, la posibilidad de un encuentro con lo imposible. Los ancianos del barrio, los que aún recuerdan los apagones antiguos y las noches sin teléfono, advierten con tono grave: nunca camines solo por Noviciado después de las 12. Algunos creen que es solo una superstición, una forma de mantener alejados a los curiosos o a los turistas imprudentes. Pero hay quienes han sentido cómo el aire se vuelve espeso, cómo los anuncios en los altavoces se distorsionan, pronunciando palabras que nadie entiende. La leyenda habla del hombre sin rostro. Nadie sabe su nombre, ni de dónde viene. Solo se sabe que aparecen reflejos en superficies brillantes, cuando menos lo esperas. Algunos lo describen como una silueta vestida de oscuro, con la cara completamente lisa, sin ojos, sin boca, sin expresión alguna. Pero lo más aterrador no es su aspecto, sino lo que ocurre después de verlo. Dicen que si lo encuentras, ya no puedes confiar en tu reflejo. Que el rostro que te devuelve el espejo poco a poco deja de ser el tuyo. Que cada mañana una fracción de tu identidad desaparece, como si estuviera siendo borrada lentamente, sustituida por algo, o alguien más. Algunos afirman que lo último que verás antes de perderte completamente será esa figura detrás de ti, reflejada justo cuando creías estar solo. Por eso, entre los trabajadores del metro, aún circulan historias dichas en voz baja durante el cambio de turno. Se cuentan los casos de empleados que renunciaron de forma repentina, sin dar explicación. Otros desaparecieron por completo tras una guardia nocturna. Ninguno volvió a mirarse en un espejo. Madrid guarda sus secretos bajo tierra, y aunque el mundo de arriba siga girando con normalidad, los que conocen la verdad saben que hay reglas que no deben romperse. En Noviciado, pasada la medianoche, nunca camines solo, y si lo haces, jamás mires tu reflejo, porque si ves a alguien más en el cristal, puede que ya sea demasiado tarde. 2. Don Mateo llevaba más de 30 años trabajando en las entrañas del metro de Madrid. Conocía cada túnel, cada cruce de vías, cada rincón oscuro, donde el polvo parecía no haberse movido en décadas. Aquella noche, como tantas otras, bajó solo al andén para revisar una anomalía eléctrica reportada entre las estaciones de Tribunal y Noviciado. El silencio era espeso, solo roto por el eco de sus pasos sobre las piedras sueltas. A las 2:17 de la madrugada, según marcaba su reloj, llegó a la zona afectada. Fue entonces cuando lo vio. A lo lejos, justo en el centro de la vía, se alzaba una figura inmóvil, como si lo esperara. La oscuridad lo envolvía, pero don Mateo, sin pensarlo, alzó la linterna. Lo que la luz reveló, le heló la sangre. Aquella silueta humana carecía de rostro. Era una cara vacía, lisa como cera blanca, sin ojos que miraran, sin boca que hablara. Y sin embargo, en ese instante, empezó a oír voces. No venían de la figura, no salían de su boca inexistente. Las voces parecían surgir desde las paredes mismas, murmurando en una lengua que ningún ser vivo usaba desde hacía siglos.
Don Mateo intentó hablar, pero su garganta se cerró. Quiso retroceder, pero sus piernas no respondían. Las voces se hacían más claras, más cercanas, como si estuvieran justo detrás de su oído. Algunas sonaban como lamentos, otras como rezos pronunciados al revés. La figura permanecía inmóvil, pero el ambiente a su alrededor vibraba, como si la realidad se estuviera deformando. Don Mateo sintió un frío que no era físico, como si algo dentro de él empezara a vaciarse. Era una sensación de pérdida, de olvido, de identidad que se escapa. Cuando por fin pudo moverse, corrió sin mirar atrás, dejando caer su linterna en el proceso. No volvió por ella. Al día siguiente se negó a regresar al mismo túnel. Nadie lo obligó, nadie insistió, porque los que trabajan bajo tierra saben que cuando alguien ve lo que vio don Mateo, ya no vuelve a ser el mismo. 3 días después del encuentro en los túneles, don Mateo intentó retomar su rutina. Pero algo en él ya no era igual. Aquella mañana, al entrar al baño y mirarse al espejo, se quedó paralizado. Su rostro simplemente no estaba allí. Al principio pensó que era el vaho en el vidrio o tal vez una luz defectuosa, pero no. Su cara parecía borrosa, difusa, como si estuviera siendo borrada lentamente. Las cejas desaparecían, luego la boca, después los ojos, como si una mano invisible lo estuviera desdibujando con una goma de borrar. Intentó convencerse de que era estrés, tal vez una reacción tardía al susto. Pero al día siguiente, lo que vio lo dejó sin aliento. No era su cara la que el espejo le devolvía, era la de un niño con los ojos llenos de sangre, mirándolo fijamente sin parpadear. Aquella imagen lo persiguió todo el día. Pero no fue la última. Las noches siguientes, el espejo se convirtió en una galería de horrores. Un hombre con sombrero de ala ancha y una sonrisa torcida e invertida se asomaba desde el otro lado. A veces reía sin sonido, otras veces simplemente lo observaba. Don Mateo dejó de dormir, tenía miedo de cerrar los ojos. Cada vez que lo hacía, volvía a ver aquel rostro flotando en la oscuridad. Y cuando lograba dormir un poco, soñaba con su propio reflejo, cayendo en un pozo sin fondo, gritando sin emitir sonido. En una madrugada particularmente silenciosa, notó algo aún más perturbador. Su verdadero rostro, o lo que recordaba de él, aparecía dentro del espejo, colgado boca abajo, como una máscara de piel reseca sin expresión. Estaba atrapado allí, como si ya no le perteneciera. Desesperado, cubrió todos los espejos de su casa con sábanas. Incluso el reflejo en las ventanas le causaba terror. Empezó a hablar solo, como si su imagen perdida pudiera oírlo. «Devuélvemela, devuélveme la cara», murmuraba una y otra vez. Pero nada cambió. Y lo más aterrador de todo, era que ya no recordaba del todo cómo lucía. Su rostro se había ido borrando también de su memoria, como si nunca hubiera existido. Como si ya no fuera Mateo. 4. Los vecinos más antiguos del barrio aseguran que el hombre sin rostro no es una simple aparición. Según cuentan, fue un reo condenado injustamente hace siglos, acusado de un crimen que nunca cometió. Lo ejecutaron sin juicio justo, y antes de morir le quemaron el rostro para que su alma no pudiera ser reconocida en el más allá. Según cuentan, todo comenzó hace siglos, cuando un hombre fue arrestado por un crimen atroz. Los detalles del delito se han perdido con el tiempo, pero lo que todos repiten con voz baja y temblorosa es que él era inocente. A pesar de ello, fue condenado sin pruebas, sin testigos, sin oportunidad de defenderse. No hubo juicio justo, solo un castigo brutal dictado por el miedo, la rabia, o quizás por una corrupción que devoraba el alma de quienes lo acusaron. Lo ejecutaron en secreto, en un lugar oculto del subsuelo donde hoy se cruzan varios túneles abandonados del metro. Y antes de morir como castigo final y para que su alma no pudiera ser identificada ni encontrada jamás, le quemaron el rostro con hierro al rojo vivo. No querían que su espíritu pudiera encontrar la paz en el más allá, ni que otros pudieran reconocerlo si intentaba regresar. Desde entonces, del suelo Church de Bowl en el subsuelo.
vagando sin descanso estaciones olvidó y pasillos donde la luz apenas llega. No busca venganza de forma directa, lo que quiere es mucho más aterrador, quiere que alguien tome su lugar, pero no lo hace mediante el cuerpo, no al menos como lo entendemos. Se apodera de ti a través del reflejo. Dicen que usa los espejos, los cristales, incluso las pantallas apagadas, como portales entre su mundo y el nuestro. Una vez que alguien ve su figura difusa sin rasgos, reflejada donde no debería haber nadie, comienza un proceso lento, insidioso, casi imperceptible. Primero olvidas pequeños detalles de ti mismo, cómo era tu sonrisa, el color exacto de tus ojos, las arrugas alrededor de tu boca. Luego te cuesta reconocerte en el espejo. Y cuando ya no sabes si eres tú quien te devuelve la mirada, él toma el control. Uno de los pocos que sobrevivió a un encuentro con esa entidad fue don Mateo, un antiguo trabajador del metro que conocía cada rincón oculto de las líneas subterráneas. Después de aquella noche maldita, nunca volvió a bajar solo al andén. Algo en él cambió para siempre. Cubrió todos los espejos de su casa con sábanas negras, como si temiera ver algo más que su reflejo. Incluso rompió varios convencido de que en cualquier momento, él podría cruzar desde el otro lado. Y comenzó a llevar siempre un trozo de tela roja en el bolsillo. No era cualquier tela, una prenda bordada con símbolos arcanos, transmitida en secreto entre generaciones de trabajadores del metro. Según la leyenda, ese pequeño objeto podía confundir al espíritu del hombre sin rostro, desorientarlo lo suficiente como para evitar ser reconocido. Don Mateo era un hombre reservado, casi ermitaño, pero en una ocasión en una taberna del barrio lo escucharon murmurar con voz apenas audible. Quien lo ve, empieza a olvidarse de cómo era su cara, y cuando ya no se reconoce en el espejo, él toma el control. Muchos jóvenes se reían de esas historias, pensando que eran simples cuentos para asustar a los nuevos o para mantener vivas las leyendas urbanas. Sin embargo, ninguno se atrevía a comprobarlo por sí mismo. Porque todos, absolutamente todos, conocían al menos a una persona que desapareció sin dejar rastro después de una noche en la estación de noviciado. Con el paso del tiempo, la advertencia se convirtió en ley no escrita entre los habitantes más antiguos. Nunca tomes el metro solo después de la medianoche. Si no puedes evitarlo, evita mirar cualquier superficie reflectante, vitrinas, ventanas, pantallas de móviles apagadas. Cubre el reloj, apaga el teléfono, y si es necesario, cierra los ojos. Pero sobre todo, recuerda esta última regla, la más importante de todas. Si alguno me está en descuida o alguien desde la oscuridad tuning, no mires atrás, y durante los 3 días siguientes ninguna vergüenza al espejo, porque si lo hayas, y lo que ves no eres tú, ya será demasiado tú.